Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Como les había comentado, iniciaré una nueva sección en donde explicaré temas que son referentes al estudio del inglés. Entonces, para comenzar, yo pienso que el mejor tema podría ser presente simple, un tema que es muy común en la explicación de los colegios, inclusive en la universidad, ¿cierto? Y que siempre nos saca canas, pues aunque se llame presente simple, no es tan simple como parece. Vamos a ver por qué. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Para comenzar, es bueno saber que manejaremos un auxiliar, do, y su forma en tercera persona, does, ¿ok? Pero antes, no olvides suscribirte y dar clic a la campanita. El presente simple se utiliza para hablar de acciones que suceden en la cotidianidad. Haremos un ejemplo para saber bien cómo funciona este tiempo en la forma afirmativa. Entonces, utilizamos un pronombre, el pronombre que todos utilizamos, I, verbo normal, go, y un complemento. Podemos poner to the park, al parque. I go to the park. Yo voy al parque. Ahora podemos agregarle una expresión de frecuencia o una expresión de tiempo, como por ejemplo every day or in the afternoons. I go to the park in the afternoons. Yo voy al parque por las tardes. Esta misma forma de construir las frases en afirmativo la podemos aplicar para los pronombres you, we, they. Ahora vienen los pronombres he, she, it, o sea, él, ella y el pronombre que utilizamos para objetos o animales. En estos casos, el verbo irá conjugado, o sea, tendrá una terminación que cambiará un poquito la forma en que se escribe el verbo y en la forma en que se pronuncia. Utilicemos el ejemplo como el verbo eat, comer. Entonces, she, eat, y le vamos a agregar una S. Esa S nos indica que este verbo se refiere a she, o si fuera he, a he, o si fuera it, pues a it. She eats, y le ponemos un complemento, como hablamos de comer, pues un alimento, hamburger. She eats hamburger. Ella come hamburguesa. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí una construcción en presente simple utilizando el pronombre she. Sería igual si fuera he eats hamburger. Esto lo tomaremos como base para casi cualquier construcción de presente simple en tercera persona, o sea, he, she, it, utilizando verbos comunes y corrientes. Ahora, hay algunos casos en los que esta regla se modifica un poquito. Vamos a ver en qué casos son. Cuando el verbo termina en doble S, en SH, en CH, en X o en la vocal O, le vamos a agregar una partícula que es ES. Se la pondremos al final del verbo. Veamos un ejemplo con doble S, kiss. El verbo kiss, besar. He kisses the girl. He kisses the girl. Él besa a la chica. Ahí la pronunciación se modifica un poquito. Ya no es kiss, sino kisses. Como si fuera muy parecido a es en español. Kisses. Tomemos ahora como ejemplo un verbo que termine en SH. Wash, que significa lavar. Ejemplo. He washes the dishes. He washes the dishes. Ahí si se dan cuenta ya no pronuncio wash, sino washes. ¿Sí? Le agrego ese es al final. Ahí ya significa él lava los platos. Ahora, verbos que terminen en ch, un verbo también muy común, watch, ver, observar. Ejemplo, she watches her favorite show. Ella mira su serie favorita, su programa favorito. Siguiente, tendremos un verbo que termine en x, fix. El verbo fix significa arreglar. Entonces, my father puede reemplazar perfectamente a he, ¿cierto? Recuerden que el pronombre lo podemos reemplazar por un nombre o por una categoría nominal. Por ejemplo, my father, o sea, mi papá, es como si yo dijera también entre paréntesis he, ¿ok? My father fixes the car. Mi papá arregla el carro, el automóvil, el coche, depende en qué país ustedes como le digan. Por último, tenemos un verbo que termina en o, vocal o, y un verbo muy común, go, go. Le agregamos es al final en la escritura, pero no siempre en pronunciación será igual. Tendremos ejemplos como do, que cambia a does, ¿cierto? Como nuestros auxiliares, o go, que cambia a goes. Por ejemplo, he goes to the park. He goes to the park. Él va al parque. Ahora, ¿qué pasa si un verbo termina en Y? ¿Qué hago? Le quito la Y, le pongo el latina
la dejo como está o la cambio, ¿qué hago? Si esa Y tiene antes una vocal, no lo vamos a modificar, simplemente le ponemos la S, ¿ok? Un ejemplo, play. She plays, no le quitamos la Y, le ponemos una S. She plays basketball. Ella juega basketball, ¿ok? Ahora, si esa Y tiene antes una consonante, como por ejemplo en study, una D, ¿cierto? Pues vamos a eliminar esa Y y le vamos a poner I latina ES, ¿ok? Catherine o she studies German. Catherine estudia alemán. Y así hemos aprendido a construir el presente simple de manera afirmativa. Vamos a la forma negativa. Ahora, recuerden el auxiliar del que estábamos hablando al comienzo del video. El auxiliar es do y does, ¿ok? ¿Y por qué es un auxiliar? Porque nos ayuda. ¿Ayuda a qué? A construir mejor la frase. Entonces, el auxiliar do lo utilizaremos para los pronombres I, you, we, they, cuyos verbos en afirmativo no cambian. El primer ejemplo que teníamos es I go to the park. Entonces pongamos un segundo ejemplo. I don't go to the park. ¿Puedo decir I do not? Una pregunta muy frecuente. Por supuesto que lo puedo decir. Simplemente que lo haré en contextos más formales. Inclusive en la expresión oral no es muy común utilizarlo. Pero en la expresión escrita, cuando es de carácter formal o académico, sí se utiliza. Lo mismo si fuera you don't like pasta. O si fuera we don't speak German. O si fuera, por ejemplo, they don't go to the party. Ahora, vamos a la parte que creemos que es complicadita y es la parte de los pronombres he, she, it. Recuerdan que les agregábamos la S y les agregábamos la IS o le agregábamos IES o le agregábamos una S después de una Y, ¿sí? Pues el auxiliar nos va a resumir toda esta cuestión y nos va a permitir construir la frase de la forma más sencilla posible. Entonces, el auxiliar, como ya lleva la S, does, ¿cierto? Doesn't, no tendremos necesidad de ponerle esa terminación al verbo. Entonces el verbo va a quedar tal cual en su forma original. Por ejemplo, my father doesn't fix the car. Mi papá no arregla el automóvil, el coche, el carro. My mother doesn't watch that show. Mi mamá no ve, ¿cierto? Nunca mira, nunca ve ese programa de televisión. Por último, vamos a ver qué pasa con las frases que son interrogativas, las preguntas. ¿Okay? Ahí seguiremos utilizando el auxiliar, simplemente que lo utilizaremos sin la negación, o sea, no será ni don't ni doesn't, sino simplemente do y does. ¿Qué hacemos? Mucha gente le llama el switch, o sea, el auxiliar y el pronombre cambian de lugar, entonces los invertimos. Ejemplo, do you go to the park? ¿Tú vas al parque? Do you go to the park every day? Do you go to the park every afternoon? ¿Tú vas al parque todas las tardes? Importantísimo y siempre la gente se lo olvida. Al final debe ir un signo de interrogación. El signo de interrogación es fundamental, ¿ok? Y la respuesta, ¿cómo sería? Yes, I do. No, I don't, ¿ok? Ya, si le quieres agregar otro poquito más, de pronto información extra, es completamente válido. Puedes decir, no, I don't. I go to the mall, ¿cierto? Le agrega algo más para de pronto como continuar la conversación. Ahora vamos a ver qué sucede cuando los pronombres son he, she o it. En este caso utilizamos el auxiliar does al comienzo de la frase. Does she study German? Does Catherine study German? La respuesta ¿cómo será? Yes she does, no she doesn't. ¿Ok? Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto acá en YouTube. Den like al video si les ha gustado, comenten y compartan. Estoy seguro que a muchas personas les parecerá muy interesante esta información. Bye bye.